Estamos en 21 Noticias y queremos darle una mirada al DIF de la Ciudad de México. ¿Qué programas son los que están activos? ¿Qué programas son los que están beneficiando a toda la población? Y para eso saludamos muy cordialmente al director general precisamente de esta institución, el licenciado Gamaliel Martínez Pacheco, que nos hace el favor de acompañarnos. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Daniela, por el espacio y la oportunidad de platicar con ustedes, con todo el público. Alrededor de 15 programas son los que se encuentran activos prácticamente en la Ciudad de México. Sí, por supuesto, son 15 programas que van desde antes del nacimiento y hasta la adultez, los adultos mayores. Tenemos programas que recorren prácticamente toda la vida de las personas en diferentes momentos y actuaciones. De las personas que viven en situación de calle, por ejemplo. Ahí tenemos históricamente un programa que hemos denominado Hijos e Hijas de la Ciudad. Este programa atiende a todas las mamás solas o con hijos que se encuentran en condición de calle, que se encuentran en contacto con la calle, con conexión en calle. Es importante resaltar aquí que uno de los elementos de derecho es que no propiciamos nosotros las limpias sociales, como se podría comentar, sino lo que nos acercamos de manera permanente para brindarles una acción integral de médicos, de enfermeras, de incorporación a los programas, de seguimiento, de pláticas, de talleres, para poder erradicar esta condición de vida de esas personas. Nosotros como sistema DIF no consideramos que sea lo más adecuado vivir en calle, pero también tenemos que estar asociándolo al cumplimiento y al respeto que tienen sus derechos. Recientemente, de acuerdo al protocolo que se emitió en este ejercicio sobre las atenciones en situación de calle a las poblaciones callejeras, el DIF de la Ciudad de México tiene dos participaciones en ese protocolo que vale la pena comentar. Uno de ellos está asociado a generar un hogar para las madres solas con hijos. Esto lo vimos con la Fundación Blomberg en el diseño y en el trabajo institucional. Ahí lo que estamos generando es un espacio en donde las mamás con sus hijos puedan tener ese lugar seguro, confortable, que les permita a las mamás incorporarse a la vida productiva, a la vida educativa, a los hijos, a ser atendidos, incorporarse a los programas, que podamos ir generando esa incorporación en comunidad de las poblaciones callejeras a través de un mecanismo eficiente que les permita esos espacios, con miras no a institucionalizarlos, es un trabajo que estamos llevando a cabo con algunas casas hogar, sino que de manera progresiva vayan incorporándose de manera independiente a esas actividades y a la meta final ya puedan ser completamente independientes y tener su espacio con todos los elementos que le permitan ese mejor desarrollo. Y prácticamente este programa es nuevo en relación a años anteriores. Por supuesto es nuevo, esto se estará lanzando en este ejercicio, nuestro jefe de gobierno estará anunciando este avance importante, significativo, no se había tenido un ejercicio como este para el sistema y sobre todo con un diseño tan integral de atención. El programa Hijos e Hijas de la Ciudad que existía, estaba yendo a territorio, generamos toda la sinergia, el trabajo y regresamos. Y de manera permanente estamos yendo y viniendo para que en los diferentes puntos de la ciudad donde hemos identificado que existen ese tipo de poblaciones, vamos de manera permanente. E incluso en una coordinación con otras dependencias de gobierno para poder fortalecer la atención y cuidado de estos grupos. Pero al final de cuentas, ahora con este nuevo modelo, estamos ya generando el espacio, el hogar que necesitan estas familias para poder reincorporarse de manera definitiva. Otro de los elementos que tenemos en el trabajo con el DIF de la Ciudad de México es lo que denominaremos espacio sí. Es un espacio en donde de manera preventiva, brigadeos, vamos a comunidades donde estamos identificando los factores por los cuales se está dando este fenómeno. De manera preventiva vamos a las escuelas, platicamos, checamos a la población, identificamos quiénes pueden ser sujetos de esta decisión tan difícil en la vida, o vamos a las poblaciones en donde más lo necesitan. Ahora estamos trabajando en el área de Iztapalapa, ya en alrededor de 7 zonas, en donde hemos detectado una población importante de atención. Hemos generado toda una capacitación, una infraestructura, un espacio. En breve nuestro jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, inaugurará todo este gran espacio escenario que no tiene tampoco precedente para la ciudad ni tampoco para el sistema y que desde luego será punta de lanza en el modelo de una acción que va a evitar. Ya no estaremos reaccionando, sino aquí estamos propiciando la prevención en todo momento para evitar que condiciones como la falta de oportunidades, falta de empleo, el maltrato, las adicciones, muchos factores sean los que preponderantemente influyan para que las personas
tomen la decisión de vivir en calle sin que tengan esa opción, sin que tengan otra alternativa. Definitivamente, y se me hace muy interesante que se toque el tema muy profundamente, aunque no se diga, de inclusión, de que la sociedad en conjunto funcione y avance, licenciado. Por supuesto, aquí lo importante es señalar que uno de los elementos fundamentales en ambos proyectos es la confianza que podamos generar en la ciudadanía. Si no logramos hacer el clic con ellos, no podemos incorporarlos, ya sea a este espacio donde las mamás y los hijos van a tener la posibilidad de desarrollar sus capacidades y volverse a incorporar en comunidad de una forma productiva, ni tampoco poder propiciar el acercamiento y la atención oportuna para evitar que futuras familias, futuros jóvenes, futuras madres, futuras personas se vayan a la calle porque no tienen esas oportunidades o no tuvieron la atención médica, psicológica oportuna para ello. Licenciado, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y platicar un poquito acerca de lo que hace el DIF de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, un honor estar aquí con ustedes. Muy bien, continuamos con más información.